Vamos a empezar, ¿sí? Antes de eso les voy a dar una indicación que es súper importante en este curso. Ya no voy a todavía conversar de cosas así muy diferentes de lo que ustedes saben. Es por eso que no presento todavía formalmente de qué se trata el curso. Es decir, voy a ir revisando cositas que para mí ahora es importante que ustedes sepan y después entro a definir lo que vamos a ver en el curso. Entonces, miren, primero nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? Ustedes deben haber estado acostumbrados, ¿sí? Por física o por cualquier materia que hayan tenido, trabajar, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Eso es más o menos a lo que hemos estado acostumbrados, ¿no es cierto? Primero, cuando trabajamos en 2 dimensiones, a este solemos llamarle el eje X del eje Y. Cuando trabajamos en 3 dimensiones, que es algo que vamos a hacer muy a menudo en esta materia, vamos a llamarle a este eje X, a este eje X, a este Y y a este Z. Entonces, miren, lo que nosotros primero tenemos aquí, ¿no es cierto? Son elementos de este conjunto. Es un conjunto de puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto, un puntito de la forma AB. Acá tenemos un puntito de la forma ABC, ¿ya? Y así tenemos aquí infinitos puntos, ¿no es cierto? Aquí tenemos infinitos puntos y acá tenemos también infinitos puntos. Entonces, este va a ser el conjunto R2 y este va a ser el conjunto R3. Y ahora, sin que nosotros podamos darle una connotación geométrica, sin que nosotros podamos visualmente entender de qué se trata, ¿sí? No hay una representación geométrica, tenemos en general el conjunto Rn, ¿ya? Entonces, conjunto R2 tiene una representación, conjunto R3 también tiene una representación y el conjunto en general Rn ya no tiene una representación. Sin embargo, sí tiene elementos, ¿no es cierto? ¿De qué forma? De la forma A, B, C y así sucesivamente, dependiendo del conjunto donde estemos, ¿cierto? En el conjunto R2 tenemos 2 componentes, en el conjunto R3 3 componentes, en el conjunto Rn tenemos n componentes. Esto tratarán un poquito más a fondo, aunque ya lo habían visto, ustedes tratarán esto más a fondo en el repaso que van a hacer en el componente práctico. Lo que para mí es importante ahora es que sepan que cuando yo digo punto, también me estoy refiriendo a un vector, ¿sí? No hay diferencia. Tal vez un poquito dependiendo del ejercicio o del tema en el que estemos, me conviene más decirle punto o me conviene decirle vector. Para ejemplificar esto voy a trabajar justamente en R2. Entonces miren, cuando nosotros estamos, por ejemplo, aquí, X, Y, me da a mí lo mismo decir este punto, sabemos del punto. Digamos que el punto A es del par ordenado 3,4, que decir el vector A y decir que justamente el vector A es el vector 3, 4. Entonces, eso ya depende de qué es lo que nosotros queramos, del tema en el que estemos tratando, pero no digan eso es un vector, eso es un punto. Si dicen punto, automáticamente están diciendo vector. Si dicen vector, automáticamente están diciendo punto, ¿sí? Ahora, otro de los temas que antes de empezar quiero que nos quede claro, un vector siempre está referenciado al origen. Es decir, si yo digo 1, 1 o 1, 3, por ejemplo, se me ocurre por acá, ¿no es cierto? El punto 1, 3, automáticamente, ¿no es cierto? Yo empecé a contar desde el origen 1 en el componente X y 3 en el componente Y. Entonces, cuando ustedes tienen este vector, tienen el vector 1, 3, y pensemos nosotros que tenemos por acá el vector, se me ocurre, por ejemplo, el vector 2,1, no, 2,0, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a hacer yo la resta gráfica y quiero que noten lo que pasa aquí para poder ponernos de acuerdo. Entonces, a este llamemos del vector A, a este llamemos del vector B,
Y ahora yo quiero dibujar el vector A menos B. Esperen un segundito nomás. Voy a hacerle más grueso al B. Ya. Entonces, miren, ahora yo quiero dibujar el vector A menos B. Entonces me queda, si ustedes le dibujan al vector A menos B, les va a quedar, lo hacen de esta manera, ¿no es cierto? A menos B, esto es igual a 1,3 menos 2,0 y les queda el vector menos 1,3. Entonces, si ustedes le tratan de ubicar a este vector, ¿sí? Menos 1,3, lo que ustedes van a tener es esto de acá. ¿Ya? Pero muchas veces, ya, entonces hasta ahí, miren ustedes dónde está este vector. Este es el vector A menos, esto me eso, ¿no? Ustedes tienen aquí el vector A menos B. Pero ustedes cuando estudiaban vectores, ustedes le cogían al vector A menos B y decían, no, solo cojan los extremos de los vectores y júntenles. Y a ustedes les quedaba esto aquí, ¿no es cierto? Que tienen el vector A menos B. Claro, entonces a ustedes, si lo hacen gráficamente, el vector A menos B está acá. Eso está mal, ¿no es cierto? Porque como les digo, todo vector está referenciado al origen. Entonces sí, gráficamente es fácil verle al vector A menos B aquí, ¿sí? Simplemente cogiendo la punta del A y la punta del B, y ya está, o el punto A y el punto B. Sin embargo, ese vector realmente está en dónde, en el origen. Entonces, esto quiero que ustedes entiendan, ¿sí? No es que si ustedes tienen por aquí el espacio L2, yo les puedo decir, aquí tengo el vector, si me ocurre, tengo el vector B. Esto está mal, ¿sí? Porque ¿dónde debería estar el vector B? El vector B debería estar, aquí debería estar el vector B. Ahora sí, ¿ya? Entonces, gráficamente no hay el problema que ustedes le dibujen al vector B aquí, ¿sí? O no hay problema que ustedes le dibujen al vector AB azul donde está, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque gráficamente sí lo entendemos, gráficamente está ahí, gráficamente lo podemos utilizar. Pero el rato que ya nos vamos a la definición, por si acaso el vector está siempre en el origen. Entonces el vector AB gráficamente puede estar donde sea. Sin embargo, el rato que ya por definición entiendo el vector AB está referenciado al origen. Entonces, nunca nos vamos a encontrar con este caso, ¿sí? Cuando nos encontremos ese caso, es el siguiente. Entonces, ustedes tienen por aquí un vector A, por acá tienen un vector B. Ahora sí pueden decir, entonces gráficamente aquí tienen un vector A menos B. Pero ¿dónde está realmente este vector? Está acá abajo. A menos B. Listo, entonces siempre al origen, ¿no? Todos los vectores, cuando los pensamos como vectores, están en el origen. Y aquí es el ejemplo, ¿no? Menos 1, 3 es este de acá arriba. Listo. Ahora sí voy a comenzar con algunas cosas que quiero que ustedes recuerden. Entonces lo primero es el ángulo entre vectores. Muchas de las cosas, miren, ustedes pueden, uno puede confundirse, ¿no? Cuando yo les digo ángulo entre vectores, uno puede decir, bueno, entre vectores de R2 y R3 y se acabó. Las cosas que nosotros podemos hacer en R2 y R3, generalmente podemos generalizarles a R4, R5, a Rn. Entonces, aquí sí les voy a pedir a ustedes que traten de... traten de dejar esa intención de, 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 de encontrarle un gráfico a todo lo que hacen, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden graficar el ángulo entre vectores en R3, claro, aquí hay un ángulo. Pero en R4 también hay un ángulo. La diferencia es que en R4 no podemos dibujar ese ángulo, pero existe la definición de ángulo entre vectores. Entonces, lo que podemos hacer es
sí, darle una interpretación geométrica a R2 y R3, pero más allá de eso, no lo vamos a lograr. Entonces, simplemente pensemos que los conceptos que entendemos para R2 y R3 pueden hacerse generales para Rn. Entonces, miren, vamos a verlo de esta manera, ¿no es cierto? Dados dos vectores, B1 y B2, o XY, ¿no es cierto? Déjenme ver cómo está para no perder la... Vamos viendo XY, ¿no? Listo. Dados dos vectores, XY, elementos de Rn. El ángulo entre X y Y se define por. Entonces, miren, la definición del ángulo entre vectores viene del producto punto. Recuerden ustedes, y esto van a hacerlo en el componente práctico, recuerden ustedes que el producto punto decía XY es igual a la norma de X, dos vectores, pongamos aquí elementos no nulos, pongamos. Ya van a ver por qué me interesa que los vectores no sean cero. Entonces, el producto punto entre dos vectores, recuerden que era la norma del primero, la norma del segundo y el ángulo entre estos. Entonces, miren, de esta definición, el ángulo que me interesa es el ángulo teta. Entonces, dados dos vectores de x y, elementos no nulos, el ángulo entre x y se define por, entonces vamos a ponerle como teta. Y miren ustedes que esto es igual al arco coseno, ¿sí? De x punto y sobre la norma de x y la norma de y. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes ya recordarán mañana en su clase de componente práctico a qué me estoy refiriendo con la norma, ¿no? ¿La norma qué es? La norma es la suma de los cuadrados de los componentes, ¿no? La raíz, nada más. Entonces, miren, esto se define y vamos a decir donde teta va a variar entre 0 y 180 o entre 0 y pi. ¿Ya? ¿Por qué? Gráficamente, de ley me toca buscar un gráfico, no puedo hacerlo algo en Rn, entonces voy a trabajar en algo que podemos graficar. En el momento que ustedes tienen un vector por aquí, miren ustedes, alguien podría decir, ¿por qué solo hasta 180? Porque siempre se coge el ángulo más corto, es decir, si ustedes tienen por aquí otro vector, entonces aquí tienen el vector X y acá tienen el vector Y, ustedes no van a coger a teta como este ángulo. No, para ustedes teta va a ser siempre el ángulo más pequeño. Este va a ser teta. ¿Ya? Es por eso que si el de acá arriba se sobrepasa de 180, entonces ya no tomo ese como el ángulo entre los vectores y me voy al otro lado y tomo el ángulo, el ángulo más pequeño. Es decir, ustedes pueden darse una vuelta a 360, cojo el más pequeño de los dos, ¿no? Entre el de arriba y el de abajo, si quieren verlo de esa manera. Listo. Entonces, esa es la definición de ángulo entre vectores. ¿Para qué nos va a servir esta definición? Para definir lo que son vectores paralelos y vectores ortogonales. Entonces, vamos a empezar con vectores paralelos. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, vamos viendo si estamos aquí. ¿Ya? Vamos a decir dos vectores, y aquí este es un concepto del paralelismo, es un concepto que utilizamos bastante en este curso, entonces les voy a pedir que pongamos atención en este, ¿sí? Dos vectores, X y Y, elementos de Rn, son paralelos si existe un escalar lambda
elemento R asterisco, ¿no es cierto? Entonces por acá les anoto algo. Recuerden ustedes que si yo digo R asterisco, esto es equivalente a decir los reales excepto el 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, dos vectores son paralelos si existe un escalar que no sea 0, tal que x sea igual a ese escalar multiplicado por el otro vector, ¿sí? O equivalentemente, x y y son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. ¿Ya? Entonces miren ustedes que voy a desarrollar esta idea, sí, porque me interesa que ustedes tengan clarísimo y lo puedan utilizar a lo largo de todo el semestre. Para mí es importante que sepamos cuando dos vectores son paralelos. Miren ustedes, fijémonos primero en la parte de abajo, en la parte que es equivalentemente, ¿no es cierto? Y después vamos a ver esto del escalar lambda. Entonces, miren ustedes, tienen un vector por aquí, x, y dice, es paralelo si el ángulo entre dos vectores es 0 o es pi. Es decir, que si yo tengo a y por aquí y al vector z por acá, aquí el ángulo es 0. En cambio, acá aquí el ángulo es 0, ¿no es cierto? Aquí el ángulo es pi. Entonces, no necesariamente, miren ustedes, los vectores tienen que estar en la misma dirección para ser paralelos. Entonces, aquí yo qué voy a decir. X es paralelo a Y con la misma dirección, o con el mismo sentido, perdón. Y vamos a decir que X también es paralelo a Z, pero con diferente sentido. Entonces, miren, una cosa es sí, el paralelismo y otra cosa es el sentido. En este caso es un ejemplo sencillo donde tienen ustedes X y Y, dos vectores paralelos con el mismo sentido, y tienen X y Z, dos vectores paralelos con diferente sentido. Ahora sí hablemos de la dirección. Aquí vamos a decir que X es paralelo a Y, es paralelo a Z, y esto es equivalente a decir X, Y y Z tienen la misma dirección. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga dos vectores tienen la misma dirección, automáticamente estoy diciendo los dos vectores son paralelos. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta, por favor, eso, que cuando hablemos de dirección, o sea, de vectores con la misma dirección, estamos hablando de vectores paralelos. ¿Sí? El sentido es otra cosa. ¿Sí? Pueden tener el mismo sentido o diferente sentido y aún así ser paralelos. Y creo que con el gráfico está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, no siempre vamos a utilizar este concepto. De hecho, a mí el concepto que más me interesa que ustedes entiendan es esto. Este de aquí es el concepto importante de esta definición, ¿no es cierto? La idea básica de la definición. Miren, déjenme ver dónde les grafico esto. Entonces, vamos a ver, hagámoslo en R3, ¿no? No, no me gusta este de aquí. Mejor. Vamos en R2. Sí, da lo mismo. En R2, R3, R4 va a dar lo mismo. Simplemente en R2 se me va a hacer más fácil dibujar. Ya. Miren, ustedes tienen aquí un vector. Llamémosle X. O si quieren, es el puntito X. Eso no importa, ¿sí? Un punto o un vector. Si a ustedes a este le multiplican por 2, ustedes van a ir a parar acá. ¿Sí? Entonces ahora tienen acá arriba el vector 2X. Si lo multiplican por menos 1, ustedes van a tener acá abajo el vector menos X.
Si lo multiplican por menos 4, ustedes van a tener acá abajo el vector menos 4x. Pero noten ustedes cómo todo el tiempo, ¿sí? El ángulo entre estos vectores, aquí miren, de x hacia menos x y hacia menos 4x, el ángulo es pi. Y el ángulo, en cambio, con el vector 2x, el ángulo es 0, ¿no es cierto? Entonces, hacia acá el ángulo es 0. Entonces, mientras nosotros... ¿y por qué les decía que el escalar tiene que ser diferente de 0? Porque si ustedes hacen x, le multiplican por el escalar 0, irían al punto 0, ¿no? Entonces, bueno, pues, habrá algún texto donde les dice el 0 vector es paralelo a todos los demás. ¿Por qué? Porque el escalar es del 0. Pero yo prefiero sacarle por algunos conceptos. Déjenme ver si coincido con el PDF. Si no, a ver, sí, en el PDF también le estamos sacando al 0. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que a este vector, ¿no es cierto? X es paralelo a 2x, es paralelo a menos x, es paralelo a 4x, a menos 4, perdón. Y no necesariamente tiene que ser entero, ¿no? Ustedes podrían coger y decir, yo quiero coger el vector menos 1.3. Y van a parar acá. Tienen aquí el vector menos 1.3x. Entonces resulta que el vector x también es paralelo al vector menos 1,3x. Entonces, cuando ustedes pueden llegar de un vector a otro, multiplicándole por un escalar, esos dos vectores son paralelos. Por ejemplo, si yo les digo el vector x igual a 1, 3 menos 2, y el vector y es igual a 2, 6 menos 4, vamos, decimos que x es paralelo a y, ya que x es igual a un medio de y. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo llego de x a y, dividiéndole y para 2. O también es equivalente a decir que y es igual a 2 veces x. Entonces, miren que existe un escalar que le vincula a x con y a y con x. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto básico del paralelismo, ¿no es cierto? Que exista un escalar que me lleve de un vector al otro. Nada más. Entonces, vamos tomando en cuenta esta idea, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Sigamos entonces. Después tenemos... bueno, copiemos el ejemplo 6 y tratemos de resolverlo, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿qué nos dice el ejemplo 6? Y después de eso voy a ver el cargador porque ya se me acaba la batería. Dice, consideren el espacio de 3 los vectores 1, menos 4, 3 y menos 2, 8, menos 6. Considere que son paralelos. Para verificar esto, haz el ángulo entre ellos o determine una constante lambda, tal que los vectores sean el uno múltiplo del otro. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a resolver de la forma 1 y de la forma 2. Entonces, primero dice, para verificar esto, haz el ángulo entre los vectores. Entonces, vamos a decir, sabemos que el ángulo θ viene dado por el arco coseno de x punto y, es decir, 1 menos 4, 3 por menos 2, 8, menos 6 sobre la norma del un vector por la norma del otro vector. Ya van a ver por qué mucho no nos interesa. Ya. Entonces, de aquí podemos nosotros decir que
recordemos, ¿no es cierto? 1 menos 4, 3, producto punto, menos 2, 8, menos 6. Recuerden ustedes que el producto punto es la suma del producto componente a componente, es decir, 1 por menos 2 más menos 4 por 8 más 3 por menos 6. Entonces esto nos queda menos 2 menos 32 y menos 18, ¿no es cierto? Y esto es igual a menos 62. Ahora, saquemos las normas. Aquí no puse porque arriba estaba un poquito largo. Entonces vamos a decir que la norma de 1 menos 4, 3. Ahí si alguien tiene calculadora, me ayuda, por favor. Esto es la norma de 1 más 16 más 9, ¿ya? Y esto es la raíz de 26. Y la norma de menos 2, 8 menos 6 es igual. Profe, Dime. el producto punto sale menos 52 en vez de A menos menos 60. menos 52, ya, perdón, gracias. Y por acá tenemos 4 más 64 más 36. Esto es igual a la raíz de Es 2 raíz de 26. 2 raíz de 26. 2, gracias. 2 raíz de 26. Listo. Entonces, miren ustedes, aquí podemos nosotros decir que esto es igual al arco coseno. ¿De qué? Ya sabemos que el producto punto es menos 52. Y sabemos que las normas son raíz de 26 por 2 raíz de 26. Esto es igual al arco coseno de raíz de 26 por raíz de 26 es 26 por 2, 52. Y nos queda el arco coseno de menos 1. Y noten ustedes que esto es igual a pi. ¿Sí? Hago una pregunta hasta ahí, chicos. Entonces, miren, verificado que estos dos vectores, ¿no es cierto? Que estos dos vectores del ejemplo son paralelos. ¿Cómo? Justamente entendiendo que el ángulo entre ellos es pi. Ahora, esta es una forma de hacerlo, ¿sí? La otra forma es la siguiente. La otra forma sería verificar que existe un múltiplo, es decir, vamos a asumir, ¿no es cierto?, que los dos vectores son paralelos, es decir, si 1 menos 4, 3 es paralelo al vector menos 2, 8, menos 6, entonces existe lambda, elemento de los reales excepto el 0, tal que 1 menos 4, 3 es igual a lambda que multiplica menos 2, 8 y menos 6. ¿Ya? Ahora, les voy a recordar algo que van a verlo en componente práctico, sin embargo, ustedes ya saben, cuando dos vectores son iguales o dos puntos son iguales cuando son iguales componente a componente. Es decir, para que esto de aquí sea verdad, ¿sí? Porque miren, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es un vector. Este de aquí también es un vector de R3. Y recuerden que si ustedes multiplican un escalar por un vector, ¿qué es lo que obtienen? Un vector, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es igualando dos vectores. Si no está claro lo que dije, les repito. 1 menos 4, 3, esto es elemento de R3. Menos 2, 8, menos 6 también es el elemento de R3. Y si ustedes multiplican cualquier escalar por menos 2, 8, menos 6, resulta que también tienen un elemento de R3. Entonces, un escalar por un vector, ¿qué nos da? Un vector. Listo, entonces miren, para que dos vectores sean iguales, debe cumplirse que son iguales componente a componente. Es decir, que 1 tendría que ser igual a menos 2 lambda, menos 4 tendría que ser igual a 8 lambda, y 3 tendría que ser igual a menos 6 lambda, ¿no?
De acá nos sale que lambda es igual a menos 1/2. Y miren, este es un sistema de 3 ecuaciones con una sola incógnita, es decir, podría no tener solución, ¿no? Ojo. Eso también, álgebra lineal. Entonces, 8 lambda, también me queda que lambda es igual a menos 1/2. Y de acá me queda que lambda también es igual a menos 1/2. Es decir, este sistema tiene solución y resulta que lambda ha sido igual a menos 1/2. Con lo cual se verifica que los dos vectores son paralelos. ¿Ya? Copien por favor hasta ahí. Si tienen dudas me las hacen. Voy solamente a ver el cargador de la computadora, que ya se me acaba la batería. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Yo les decía a ustedes, podría ser que el sistema no tiene solución. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen los vectores, hagamos algo fácil, 1, 1, 1, y tienen el vector 2, 2, 3, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿son paralelos? Ya, entonces lo mismo, ¿no es cierto? Si fueran paralelos, existiría un lambda tal que 1, 1, 1 sea igual a lambda 2, 2, 3. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que dos vectores son iguales. Para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Es decir, que 1 tiene que ser igual a 2 lambda. Quiere decir que 1 tiene que ser igual a 2 lambda. Y que 1 tiene que ser igual a 3 lambda. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Porque lambda, miren ustedes que es 1/2. Y por acá abajo lambda es 1/3. Entonces aquí decimos, el sistema no tiene solución. Es decir, no existe un lambda, ¿no es cierto? No existe ese lambda que queremos. Entonces, miren ustedes, nosotros decimos, si X y Y son, bueno, no tanto así, sino el sistema no tiene solución, es decir, que no existe este lambda, ¿sí? Y decimos, entonces, los vectores no son paralelos. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ahora sí, vamos a ver la definición de... Vamos a ver la definición de vectores ortogonales. Déjenme ver cómo vamos avanzando hoy día. Vamos bien. Vamos a ver la definición de vectores ortogonales y después de proyección ortogonal. Entonces decimos, dos vectores X, Y, elementos de Rn, son ortogonales
si el producto punto entre ellos, x punto y, es igual a 0. ¿Ya? Equivalentemente, x y y son ortogonales si el ángulo entre ellos es pi medios. O 90, ¿no? Pi medios o 90. Ya, entonces, solo por recordarles un poquito, claro, alguien me puede decir, pero profe, el ángulo podría ser 270. Si el ángulo de acá arriba es 3 pi medios, que es 270, pero el que nos interesa, recuerden ustedes, tienen que estar entre 0 y pi. Entonces, por definición, ¿no es cierto? Nosotros ya definimos lo que es el ángulo entre vectores y dijimos el ángulo entre vectores está entre 0 y pi. Entonces, este de aquí es pi medios. Entonces, esa es la definición de vectores ortogonales, ¿sí? Cuando el ángulo entre ellos es pi medios o su producto punto es igual a 0. Entonces, miren. Si yo digo que x es, si yo digo que x es ortogonal a y, automáticamente estoy diciendo que x punto y es igual a 0. Pero esta es una doble equivalencia, porque si yo algún día les digo, chicos, el producto punto de x y es igual a 0, automáticamente estoy diciendo que x y son ortogonales. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes. Cualquiera de las dos que que nosotros sepamos, la otra automáticamente se convierte en verdad. ¿Sí? Ahora, aquí pasa algo interesante. Ojo con esto de aquí. También esto vamos a utilizar bastante en el semestre, o al menos en el primer bimestre. Entonces, sí quisiera que pongan atención en lo que voy a anotar aquí. Cuando ustedes tienen un vector X, y por nomenclatura, miren, yo voy a decir X es elemento de Rn. Nosotros automáticamente entendemos que el vector X tiene n componentes, es decir, tiene la componente X1, X3, hasta la componente Xn. Y claro, cuando ustedes están en R2, ¿qué utilizan? Pares ordenados, dos componentes. Cuando están en R3, vamos a decirles tripletas ordenadas, tres componentes. Pero cuando estamos en Rn, entonces de la misma manera tenemos n componentes. En R4 tendremos 4 componentes, en R 10 componentes y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos que X pertenece a Rn, entendemos que tiene n componentes. Y quiero que ustedes noten lo siguiente. Si yo digo la norma de X, ustedes saben que la norma es la raíz de las componentes al cuadrado, es decir, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. Esa es la norma del vector x, la suma de sus componentes al cuadrado, la raíz. Por otro lado, entonces esto vamos a llamarle 1, ¿no es cierto? Por otro lado, voy a proponerles lo siguiente. Saquemos la norma de, el producto punto de x con x. El producto punto de x con x no es más que x1, x2, xn, producto punto, x1, x2, xn. Y miren ustedes que esto es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. Pero si ustedes se fijan en esta expresión de aquí, es la misma o muy similar, bueno, sí es la misma que está dentro de la raíz de acá arriba. Entonces, miren, aquí yo voy a concluir que x punto x es igual a la norma de x al cuadrado. Entonces, miren ustedes, x punto x es la suma de los cuadrados. La norma de x tiene la raíz, pero si ustedes a la norma de x le elevan al cuadrado, esa raíz desaparece. Esta expresión de aquí, muy importante.
¿Ya? Entonces, el producto punto de un vector por sí mismo no es más que la norma de dicho vector al cuadrado. No sé si alguien tiene hasta ahí alguna pregunta. Copien y si tienen preguntas, por favor, háganla con confianza. Y mañana juega Ecuador, ¿saben a qué hora o no? A las A las 4. 4. ¿Y tienen clases o no? ¿O ya acaban a las 4? Sí, hay Sí. clases. Chuta, qué mala suerte que tienen. Pero es la segunda clase de CP. O sea, tenemos CP de cálculo vectorial en la mañana y de ahí tenemos esa misma clase en la tarde. Una hora. Ajá. Claro. Bueno, verán el partido. Ya. A ver, entonces, espero que quede esto claro. Esta parte aquí es importante, ¿no? Entonces, miren todas las ideas que he transmitido aquí en esta sección que están viendo. Primero, cómo vamos. Yo estoy seguro que ustedes tienen clara esta parte de aquí, ¿no? Que si es DRN, tiene n componentes. Lo que solo quiero que nos pongamos de acuerdo es en la nomenclatura. Es decir, que si yo digo que X es elemento de Rn, automáticamente sus componentes las vamos a llamar X1, X2, X3 hasta Xn. Es decir, que si yo les digo A es elemento de R4, o bueno, pongamos R5, automáticamente ustedes dicen, ah, ya, entonces este es el vector A1, A2, A3, A4 y A5. Entonces automáticamente quiero que entendamos esto. Ahora, miren ustedes lo que dice. Dos vectores son ortogonales si su producto punto es igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿habrá algún vector que es ortogonal a sí mismo? Veamos. Entonces yo voy a decir, vamos a trabajar mucho con la reducción al absurdo, ¿no es cierto? Yo voy a asumir ciertas cosas y si después no tiene sentido, vamos a pensar que lo que asumí estuvo mal. Entonces voy a decir, suponemos que x.x, o más bien, que x es ortogonal a x. Es decir, x.x es igual a 0. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Miren, si yo digo que x es ortogonal a x, estoy diciendo que x.x es 0. Sabemos, por otro lado, más bien pongamos, ¿sí? Por otro lado, x.x es igual a la norma de x al cuadrado. Entonces, la norma de x al cuadrado es igual a 0. Punto. Bueno, o podemos decir de aquí, vamos a decir que la norma de x, si la norma de x al cuadrado es 0, ¿cuánto es la norma de x? También es 0, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿está bien decir que la norma de un vector es 0 o no? ¿En qué casos podemos decir que la norma de un vector es 0? Cuando el vector es nulo. Cuando el vector es el nulo. En este caso es el único caso en el que tenemos que la norma de un vector es 0, para el vector 0. Entonces vamos a decir, suponemos que x es ortogonal a x, es decir, x.x es igual a 0. Por otro lado, x.x es igual a la norma al cuadrado. Entonces, ¿no es cierto? Sacando, miren ustedes que tenemos aquí lo mismo, x.x, y acá tenemos x.x, es decir, que la norma de x al cuadrado es 0. Entonces vamos a decir finalmente, x es igual al 0, voy a poner aquí 0 vector, ¿no? 0 vector. ¿Ya? Entonces miren que el 0 vector es el único vector que es ortogonal a sí mismo. Y no solo eso. Además, y esto ya ustedes podrán demostrarlo, además, el vector 0 es el único vector
ortogonal a todos los demás. ¿Ya? Sin embargo, esto no es de mucha utilidad. Y voy a escribir aquí esto. No es de utilidad. Tal vez más adelante podemos usar. Sin embargo, lo voy a borrar porque no me interesa que no... que no estén pendientes de esto. Sin embargo, que el 0 es ortogonal al 0, sí. Listo, hasta ahí la ortogonalidad de vectores. Veamos qué más tenemos. Proyección ortogonal. Algunas características del producto triple. Ya, hablemos de la proyección ortogonal entonces. De la misma manera, voy a trabajar la proyección ortogonal primero con un ejemplo y después lo definimos, ¿sí? Por si acaso, en el aula virtual, ustedes ya tienen acceso. En el aula virtual tienen, en la primera página del aula virtual, tienen un link que dice libros. Entonces, ya les voy a indicar cómo podemos ir trabajando con estos libros. Ya eso depende de ustedes, ¿sí? Yo la clase la doy aquí, ustedes pueden entender la clase como la doy yo. Sin embargo, si alguien quiere entrar un poquito más profundo o algo no entendí y cree que el libro le va a aclarar cualquier duda, están ahí. Sí, ya voy a conversar sobre eso. Por ahora, proyección ortogonal. Entonces, miren, antes de definir, les voy a hacer un gráfico. Tengo aquí el vector A. Y tengo aquí el vector B. Y la proyección ortogonal es esta, miren, es la que está. Es decir, esta. Entonces, esta va a ser la proyección ortogonal. Déjenme ver si es... Ya, esta se llama la proyección de A sobre B. ¿Ya? Ese es el nombre de este vector, porque miren ustedes que resulta de bajarle a A ortogonalmente hasta B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, miren, tengo el vector A, tengo el vector B, y al A le bajo ortogonalmente hasta B, y ahí me queda la proyección de A sobre B. Lo que, claro, a veces nos confunde un poquito desde el orden de estos dos, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando. Entonces, esto es la proyección de A sobre B. Entonces, vamos a ver cómo determinar este vector. Entonces, miren. De una vez a este vector de acá, a esta otra componente de acá, le vamos a llamar el vector normal de A sobre B. Entonces, para empezar, vamos a nosotros ver que A vector, ¿no es cierto? El A vector, miren ustedes que es igual al vector N, que voy a llamar por ahora solamente N al normal, más el vector P. ¿Listo? Entonces voy a multiplicar por B ambos lados de esta igualdad. Es decir, voy a decir A punto B es igual a N punto B más P punto B. Ya, hasta ahí, por favor, copien y vamos viendo si entendemos, ¿sí? Repito, tengo el vector A, tengo el vector B, al vector A le proyecto sobre el vector B, yo tengo el vector proyección que le estoy llamando P,
Y la otra componente justamente de proyectar A sobre B es del vector n. Noten ustedes que si suman el vector verde P más el vector azul n, lo que obtienen es el vector A. Ahora, a ambos lados de la igualdad les hago producto punto B. Entonces vamos notando algunas cosas. Miren ustedes que notemos que n es ortogonal a B y noten ustedes que P es paralelo a B. Entonces, n punto B es igual a 0. Mientras que P punto B es igual a la norma de P, a la norma de B, por el coseno entre ellos. Y aquí, déjenme pensar un poquito. Ya. Ya, estamos bien. ¿Por qué le dejo al coseno de teta por lo siguiente? ¿Qué tal si A estuviera acá y B estuviera acá? Si yo le bajo a A, noten ustedes que este se convierte en el vector proyección A sobre B, pero el ángulo entre estos ahora es pi. Y en cambio el ángulo entre estos acá es 0. ¿Sí? Listo, entonces por ahora vamos a dejarle de esta manera. Y veamos. Listo, entonces ahora sí reemplacemos, ¿no es cierto? Llamémosle a este 1. Y vamos a decir, reemplazando en 1, lo que tenemos es A punto B, no pasa nada, no sabemos qué es A punto B. Sabemos que N punto B es 0 y sabemos que la norma de P por la norma de B y por el coseno de teta son iguales. Es decir, miren, este coseno de teta puede ser. Teta puede ser, como P y B, no se olviden que P y B son paralelos. ¿Qué quiere decir que P y B son paralelos? Que teta es igual a 0 o tal vez teta es igual a pi. Es decir, que el coseno es, recuerden ustedes que el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1. Listo. Entonces, miren ustedes, si yo hago esto, lo que estoy diciendo básicamente es que A punto B es igual a más menos, porque el coseno podría ser más 1 o menos 1, la norma de P por la norma de B. Y aquí voy a acabar y voy a decir, y aquí esta parte necesito que ustedes atiendan. La norma de P es igual, miren, a punto B sobre B. Pero este más menos pasa acá también como más menos. Pero aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Que la norma de un vector siempre es positiva. Es decir, recuerden ustedes, la norma es la suma de cuadrados, es la raíz. Entonces la norma de un vector no puede ser negativa. De hecho, la norma de un vector también se le conoce como longitud de un vector. Entonces, en este caso vamos a decir, aquí hay un error, aquí hay ciertas cosas que hay que aclarar. Entonces, ¿cómo es posible que si se me acomodan los números aquí de tal manera, la norma me vaya a salir negativa? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí hay podría esto prestarse a ciertos errores, vamos a decir lo siguiente, que la norma de P es igual al valor absoluto de A punto B. ¿Por qué valor absoluto y no norma?
Recuerden, o no sé si eso han visto la verdad, pero bueno. Norma cuando es un vector. Valor absoluto cuando es un escalar. Y recuerden ustedes que el producto punto de dos vectores es un escalar. Entonces les queda la norma de AB sobre, perdón, el valor absoluto de AB sobre la norma de B. Listo. Entonces ahora sí tienen ustedes, miren, tienen la norma del vector proyección. Este de aquí, importante. Y ahora sí, todo en esta expresión que está en un rectángulo es positivo. La norma de P es positiva, la norma de B es positiva y el valor absoluto del producto punto AB también, como es valor absoluto, es positivo. Esa es la norma del vector. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Listo. Ahora sí, el vector proyección es un vector. Entonces aquí yo solo tengo la norma. Hay que ver cuál es la dirección. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. El vector proyección de A sobre B, atiendan esta parte, miren ustedes. ¿Cuál es el unitario de este vector? Miren ustedes que el vector proyección está en la misma dirección de B, es decir, está en la dirección unitaria B. Cuando ustedes ponen a un vector, o cuando ustedes están trabajando con el eje X y Y, con los ejes X y Y, y yo les digo, miren, está en dirección de X, ¿ustedes qué dicen? A más Y. Cuando está en dirección de Y, dicen A, J. Entonces, lo mismo acá. Acá no tengo ni Y ni J, sino que acá tengo el unitario de B. Entonces, al vector proyección AB, vamos a decir que es la norma del vector proyección AB en la dirección unitaria de B. ¿Sí? Listo, pero recordemos que un vector unitario no es más que el vector dividido para su norma. Entonces, el vector proyección AB es igual a la proyección AB, la norma, que ya sabemos cuál es. No, más bien, reemplacemos, ¿no? Nos quedaría la norma de AB sobre la norma de B por el vector B y sobre el vector B. ¿Ya? Y aquí hay un tema. Recuerden ustedes por qué le puse yo la norma, perdón, el valor absoluto de AB. El valor absoluto de AB yo le puse porque quería garantizar que la norma de P es positiva. Acá abajo no es necesario porque justamente por este gráfico de acá arriba. Porque la proyección que es paralela, no hay duda. Miren ustedes que estos vectores que voy a encerrar, el B y la proyección son paralelos, y aquí el B y la proyección también son paralelos. ¿Qué es lo que cambia de un gráfico al otro? Que tienen sentidos diferentes. Entonces, justamente el que nos va a indicar en qué sentido está es este producto punto. ¿Sí? Listo. Entonces, miren ustedes, esto es igual, ¿sí?, a A punto B sobre la norma de B al cuadrado en dirección B. Déjenme ver si está esto aquí. Ya, igual, ¿no? Listo. Entonces, miren, este es un vector, sí, porque íbamos dándonos cuenta. ¿Qué es A punto B? Un escalar. ¿Qué es la norma al cuadrado? Un escalar. ¿Qué es todo esto entonces? Un escalar. Y este B es un vector. ¿Qué nos da un escalar por un vector? Un vector. Entonces vamos a decir finalmente la norma
de la proyección de A sobre B es igual al valor absoluto de A punto B sobre la norma de B, y el vector proyección de A sobre B va a ser igual a A punto B sin valor absoluto sobre la norma de B al cuadrado en dirección B. Y ahí tienen ustedes el vector proyección y su norma. ¿Sí? Copien, por favor, si alguien tiene alguna duda, me la hace. Ya. Entonces, miren, más adelante, claro, ahorita tal vez no entendemos para qué queremos esta proyección, pero más adelante sí nos va a servir. Entonces, este tema de la proyección ortogonal debería ser algo que tenemos presente, ¿sí? Entonces, miren, un vector, como ustedes saben, ¿sí? Tiene su norma. Entonces, aquí tienen ustedes el vector proyección y tienen la norma del vector proyección. Vamos viendo para ir terminando. Bueno, es el vector normal. Por ahora no nos interesa mucho. Ya, hablemos de esto, ¿no? Hablemos un poquito del producto cruz. Entonces, definamos, ¿no? Déjenme definir aquí. Vamos a poner así. Dados los vectores A y B, elementos de Rn, con B distinto de 0. Claro, porque aquí dense cuenta ustedes que estamos dividiendo para B. Entonces, no tendría sentido hablar de B igual a 0. ¿Que A puede ser 0? Sí, A podría ser 0. Porque si ustedes proyectan el 0 sobre cualquier otro vector, les sigue quedando 0. Pero en cambio no pueden proyectar un vector sobre el 0. Entonces, es por eso que estoy indicando que B es distinto de 0. Entonces, dados los vectores A y B, elementos de Rn con B distinto de 0, la proyección de A sobre B y su norma se definen por. ¿Ya? Y ahí tienen entonces ustedes la definición de la proyección y la norma. Pasamos entonces a estudiar un poquito el producto cruz, ¿sí? Y algunas propiedades, ¿no? Miren, con el producto cruz hay un problema. Y el problema es que creemos que es súper fácil. Y sí lo es. Pero el problema es que nos confiamos y decimos, ah, bueno, el producto cruz es fácil, entonces no le ponen mucha atención. Y es tan fácil que hasta tratan de hacerlo mentalmente. Yo les sugiero, primero, el producto cruz está definido en R3. Entonces, miren, cuando ustedes hacen el producto cruz, les voy a anotar acá a un lado. Si les pido a ustedes hagan el producto cruz entre 1, 1 y 2, 3, esto está mal.
Porque el producto cruz está definido en R3 y 1, 1 y 2, 3 son elementos de R2. Entonces, lo que hacemos nosotros, y a veces sin pensarlo mucho, lo que hacemos es completar aquí un 0 y acá también un 0. Entonces, ahora sí el producto cruz tiene sentido, ¿sí? Entonces, el producto cruz está definido en R3. Listo, ahora sí. Entonces, como yo les sugiero, entonces, dados los vectores, x igual a x1, x2, x3, y el vector y igual a y1, y2, y3. Yo les sugiero que cuando ustedes necesiten hacer el producto cruz de x con y, utilicen un determinante, ¿sí? Y, j, k, x1, x2, x3, y1, y2, y3. ¿Por qué les digo esto? Miren, porque cuando trabajamos con producto cruz y yo estoy haciendo algún ejercicio con el producto cruz y les digo cuánto es, algunos me dicen 332, otros dicen 33 menos 2, otros dicen menos 332. Se hace un problema con los símbolos, con los signos, perdón. Y yo les pregunto, ¿por qué tienen problema? Ah, es que le hago mentalmente, es que le hago, no uso el determinante y se empiezan a inventar un sinnúmero de cosas. Entonces, miren, créanme que la forma más fácil de determinar un producto cruz es como le estoy indicando aquí, ¿sí? Con un determinante y empiezan a trabajar en este sentido, ¿no? Y después lo hacen en este sentido. ¿Sí? Entonces, no es algo en lo que yo quiero, ahondar mucho, ¿sí? El producto cruz debería ya ser algo que desde el colegio lo tienen claro. Ahora, algo que sí les quiero recordar es que en R3, la base, ¿no es cierto? En R3, la base está formada, o la base canónica, de hecho, la base canónica es I, J y K. Esa es la base de R3, donde recuerden ustedes que I no es más que 1, 0, 0, J es 0, 1, 0 y K es igual a 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces esa es la base canónica de R3. Esto también ya verán ustedes un poquito en el resumen del componente práctico. Lo que quiero es que ustedes noten lo siguiente. Si ustedes hacen I cruz J, eso no es más que I, J, K. ¿Cuál es el vector I? 1, 0, 0. Y el vector J es 0, 1, 0. Y esto nos da 0, 0, 1. Conclusión, I cruz J es igual a K. Listo, hasta ahí nada nuevo, ¿no es cierto? Entonces, miren, vayan, yo les pido que vayan practicando el producto cruz en evaluaciones, en actividades. Ustedes se ponen a calcular y sacan signos diferentes y eso les puede perjudicar en todo un ejercicio, ¿no? En todo un análisis. Entonces, les pido que no tengan problema con esto del producto cruz. Listo. Algunas cosas con el producto cruz. Déjenme ver qué más tenemos por acá. Ya. Bueno. Esto es importante saber que X cruz Y es igual a menos Y cruz X. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir que J cruz Y es igual a menos K. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un par de aplicaciones del producto cruz que ustedes deben ya haberlas visto en alguna materia. Vamos a encontrar una representación geométrica al producto cruz de dos vectores.
Entonces, miren ustedes, tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Ya? Esto es un paralelogramo, ¿no? Entonces, para yo sacar, déjenme ver, bueno. El área de este paralelogramo viene dada por, aquí hay una altura, ¿no es cierto? Una altura, y aquí está la base B. Entonces, el área viene dado por la altura y por B. Pero veamos de dónde nos sacamos la altura. Vamos a decir de aquí, H, aquí hay un vector, aquí hay teta, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, teta es el ángulo entre A y B. ¿Ya? Entonces miren ustedes que la altura, allá, pero A y B son vectores. ¿Pero qué tengo por aquí? Por aquí tengo la norma de A y por acá tengo la norma de B. Porque de hecho, en este tema mucho no nos interesa el vector, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Lo que me interesa aquí son las normas de los vectores. ¿Por qué no voy a decir cuál es el área entre el vector 1, 1 y el vector 2, 3? No. Yo voy a decir cuál es el área entre el paralelogramo donde cada lado mide y vamos a tomar como dato la longitud de los lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, θ es el ángulo entre los vectores. Entonces, miren ustedes que la altura no es más que la norma de A por el seno de θ. Entonces, el área es igual a la norma de A por la norma de B y por el seno de θ. Pero recuerden ustedes que la norma del producto cruz o el valor absoluto del producto cruz no es más que la norma del primero, la norma del segundo, por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, el área de un paralelogramo definido por A y B ha sido igual a la norma del producto cruz de A por B. O no a la norma, el valor absoluto, perdón. Listo, entonces miren el producto cruz de dos vectores, la norma, no quiere decir que siempre es el área, sino que numéricamente representa el área. Copien y continuemos para ir terminando este tema. Antes de seguir con eso, quiero recordarles algo. Quiero recordarles que A cruz B es un vector, ¿no es cierto? Recuerden ustedes. No sé si lo vieron así, pero podemos verlo como una función al producto cruz. Esto van a ver también mañana en su componente práctico, ¿no? El producto cruz, ¿qué necesitan para el producto cruz? Necesitan un elemento de R3, otro elemento de R3 y al otro lado tienen otro elemento de R3. Es decir que si ustedes tienen por aquí A y tienen B, por este lado tienen A cruz B. Entonces lo que quiero que noten ustedes es que el producto cruz de dos vectores nos entrega un tercer vector también en R3. ¿Sí? Entonces aquí lo que quiero que ustedes vean es que el vector A cruz B es un vector, es ortogonal a A, y el vector A cruz B también es ortogonal a B. Esto de aquí, importantísimo también. Entonces, el vector que resulta del producto cruz es ortogonal a los vectores, a los múltiplos, digámoslo de esa manera.
Listo. A ver, déjenme ver qué hay por aquí. Vamos a ver el volumen de un paralelepípedo, ¿sí? Entonces, miren, de la misma manera que sacamos el área de un paralelogramo, espero que esté claro, ¿no es cierto? El área es la base por la altura, pero sabemos que la altura viene de multiplicar el seno por el vector A, por la norma del vector A. Entonces resulta que el área ha sido la norma de A por la norma de B por el seno de teta. Pero nosotros de los semestres anteriores habíamos aprendido que el valor absoluto del producto cruz era justamente la norma de los dos vectores por el seno del ángulo. Entonces resulta que el área ha sido el producto cruz de los dos vectores, el valor absoluto. Ah, aquí estoy mal. Como A cruz B es un vector, entonces aquí es la norma, ¿no? A cruz B, norma. Ya. Y acá está bien. Ya, bien está, norma mismo está. Ahora, de manera similar, y con esto, veamos si terminamos. Pensemos que tenemos tres vectores. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, y por acá arriba pensemos que tenemos el vector C. Miren ustedes que aquí se me puede formar entre estos tres un paralelepípedo. ¿Sí? Entonces aquí tienen, miren ustedes un paralelepípedo formado por los vectores A, B y C. Entonces, tienen el vector A, tienen el vector B, y por acá arriba tienen el vector C. Atendamos, por favor, miren. Para empezar, voy a decir, ¿no es cierto? El volumen es igual al área de la base. Aquí no se confundan, es un problema que esté utilizando el vector A. Utilicemos mejor los vectores X, Y, Z. El X, Y y el vector Z. Entonces, el volumen es igual al área de la base por la altura. ¿Ya? Entonces sabemos, miren ustedes, sabemos que el área de la base, nosotros ya hicimos esto, es igual a X cruz Y. Y alguien me dirá, profe, ¿cómo sabe que es X cruz Y y no Y cruz X? No hay problema, porque estoy sacándole la norma. Entonces me da lo mismo sacar la norma de A que la norma de menos A. Me da lo mismo el valor absoluto de 10 que el valor absoluto de menos 10. Entonces, en este caso, como estoy hablando de la norma de un vector, no importa el signo de sus componentes. En este caso, no importa si es de X cruz Y o Y cruz X. No sé si eso está claro. Ahora, me voy a ayudar con algo, miren ustedes. Voy a formar aquí el vector que no sé dónde está, ¿no es cierto? Solamente sé que está por aquí. Por aquí está el vector X cruz Y. ¿Cómo sé que está ahí el vector X cruz Y? Porque ya dijimos, ¿no es cierto?, que el vector X cruz Y es ortogonal a X y es ortogonal a Y. Listo. Y miren que justamente coincide con ¿quién? Coincide con la altura. Porque la altura que está por aquí, o donde sea que esté, ¿no es cierto?, la altura, yo le puedo tomar a la altura acá. La altura h. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que la altura h va a coincidir o va a estar sobre el vector x. ¿Sí? Porque ya quedamos que el vector xy es ortogonal a la base. Es ortogonal a x y es ortogonal a y. Entonces, es ortogonal a la base. Y la altura es ortogonal a la base. Y aquí hay un ángulo. Llamemos ángulo. Separemos un poquito esto. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros sabemos, miren, que teta es llamémosle a este teta,
justamente teta es el ángulo. ¿Entre qué vectores está el ángulo teta? Está entre z y el vector x cruz y. Entonces, el ángulo teta está entre el vector z y el vector rojo, ¿sí? Y noten ustedes que si aquí forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Resulta que h es igual a z, pero no z vector, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que les había dicho que me interesa? Aquí me interesa la norma de z, me interesa la norma de x y nos interesa la norma de y. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que h, otra vez haciéndole como un triángulo rectángulo, h resulta de la hipotenusa z por el coseno del ángulo teta. Miren, entonces, resulta que el volumen ha sido igual al área de la base x cruz y por la altura que es z y por el coseno de teta. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo. Y con esto voy justamente a concluir algo súper fácil. Miren ustedes, lo que sí quiero es que no se hagan, miren, problema con utilizar x cruz y. ¿Qué es x cruz y? Es un vector, ¿sí? Asimismo, como nosotros tenemos el vector x, el vector a, tenemos el vector z, tenemos el vector x cruz y. Es el nombre nomás. Tiene ciertas características, sí, pero es el nombre de un vector x cruz y. Así como empecé la clase diciéndole, el vector se llama a menos b, este vector se llama x cruz y. ¿Ya? Entonces noten ustedes que si ustedes hacen el producto punto, noten que si ustedes hacen el producto punto entre z punto el vector x cruz y, ¿a qué es igual el producto punto de dos vectores? A la norma del primero por la norma del segundo y por el ángulo entre ellos, que es justamente lo que tenemos acá arriba. Entonces resulta que el volumen ha sido z punto x cruz y. Y claro, aquí le vamos a sacar la norma, ¿no? Porque si no, no sabemos cuál es el signo de estos vectores. Entonces, como no importa el orden, entonces vamos a decir que el volumen es igual a z punto x cruz y. Por favor, copien y concluyo con una expresión. Y claro, y de hecho, miren, no importa el orden de los vectores. Porque alguien podría decirme, profe, yo no quiero que la base sea XY, yo quiero que la base sea XZ. Entonces me quedará Y punto XZ. Alguien dirá, no, yo quiero que la base sea, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces aquí les puede quedar X punto Y cruz Z. Y así sucesivamente. Es decir, no importa desde dónde ustedes le tomen la orientación o el sentido del paralelepípedo. ¿Sí? Yo tomé la base XY, alguien podría decir, no, yo quiero la base ZY. Ya. Entonces, miren, básicamente hemos utilizado tres cosas para esto, ¿no? Que el producto punto entre dos vectores de x, y es igual a la norma de x, la norma de y el
coseno entre el ángulo. La norma de X cruz Y va a ser igual a la norma de X, la norma de Y y el seno de teta. Y hemos utilizado las funciones trigonométricas A, B, C, que básicamente B es igual a C por el seno de teta y A es igual a C por el coseno de teta. Estas son las tres cosas que hemos utilizado para esta sección, ¿no es cierto? Entonces, miren, con eso nosotros tenemos el volumen de un paralelepípedo y el área de un paralelogramo. Y vamos a concluir con una proposición, que es justamente la que está escrita ahí. Ya vamos a explicar. Entonces decimos, si X, Y y Z, elementos de R3, son linealmente independientes, entonces X punto Y cruz Z es igual a 0. Y bueno, hay varias formas de explicar esto. Sin embargo, yo les voy a explicar de una manera sencilla. Miren ustedes que esto ¿qué es? Esto básicamente, ¿sí? Esto básicamente es del área. ¿Sí? Ya habíamos visto acá, ¿no es cierto? Miren, esto se llama producto triple, es decir, tienen tres vectores, entre dos de esos tienen el producto cruz, y ese se hace producto punto por el tercer vector. Entonces, lo que ustedes tienen aquí, básicamente... No sería volumen, profe. Ay, perdón, volumen. Gracias. Ya. Entonces, ustedes tienen ahí el volumen. Miren ustedes gráficamente. ¿Qué quiere decir que los vectores son linealmente independientes? Perdón, estoy mal. Aquí es linealmente dependientes. Si ustedes tienen por aquí el vector X y por aquí el vector Y, si Z depende de estos dos, recuerden, Z es la combinación lineal de X y Y. Quiere decir que los tres están en el mismo plano. Porque no hay forma, ¿no es cierto? No hay forma de que Z se eleve, si quieren pensarlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, si Z es linealmente dependiente de X y de Y, o si los tres son linealmente dependientes, quiere decir que Z es la combinación lineal de X y Y. O como ustedes quieran verlo, Y es la combinación lineal de Z y X, como ustedes quieran. Pero si resulta que Z es la combinación lineal de X y de Y, entonces Z está en el mismo plano, porque la pregunta sería, si Z resulta de la suma de X y de Y, ¿cómo podría Z elevarse? No tiene forma. Entonces, básicamente lo que tienen ustedes aquí es un paralelepípedo, sin altura. ¿Y cuál es el área de un paralelepípedo sin altura? Espera, el volumen. ¿Cuál es el volumen de un paralelepípedo sin altura? Es 0. ¿Sí? Es como que ustedes tuvieran un cubo ahí mismo, ¿no? Entonces, este tiene volumen 0. Entonces, esta es una forma sencilla de verificar esta proposición, ¿sí? Si los tres vectores son linealmente independientes, entonces el volumen es 0. ¿Por qué? Porque los tres vectores están en el mismo plano. Es decir, tienen un paralelepípedo sin altura. O, si quieren pensarlo, altura igual a 0. Entonces, volumen también igual a 0. Vamos terminando entonces. Yo sé que es difícil, tanto para ustedes como para mí, regresar a las clases, pero ya les vamos a ir cogiendo